Buenos días, soy el profesor Gustavo García, esta vez en el área de educación, mención informática, y algunas veces se han preguntado ¿cómo es que funciona una computadora por dentro? Puede hacer tantas cosas diferentes como jugar videojuegos, mostrar videos y películas, o ayudarte con tus tareas escolares. Bueno, hoy vamos a descubrir cómo funciona por dentro el computador. Así que el tema a tratar es la arquitectura del computador, el cómo está estructurado. Para poder empezar iremos con la definición primero. La arquitectura de las computadoras se refiere a la estructura y el diseño de un sistema informático, incluyendo los componentes hardware y software, así como las interconexiones y las formas en que estos componentes interactúan entre sí. Cuando hablamos del hardware, hablamos de las cosas físicas que podemos tocar del computador. Estamos hablando del teclado, del mouse, la pantalla y lo que está dentro del case, que sería la caja donde están los componentes de los que queremos hablar hoy. La RAM, GPU, CPU. Mientras tanto, cuando hablamos de software, estamos hablando de lo que es digital. El software, cuando nos referimos, un ejemplo, a Windows, programas, aplicaciones, a eso nos referimos por software. Para poder saber cómo funciona la computadora y saber cuál es el origen, cómo comenzó todo, cómo fueron las primeras computadoras, vamos a ir años atrás. Las primeras computadoras surgieron a medida que se desarrolló la tecnología y conceptos claves en el campo de la computación. Las primeras fueron las máquinas de calcular mecánicas. En el siglo XVII inventaron como Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm Leibniz crearon máquinas de calcular mecánicas que podían realizar operaciones aritméticas básicas. También hay que darle su mención a Ada Lovelace, la cual fue la primera programadora y también fue la primera en hacer el prototipo de esta calculadora mecánica. Ahora lo que sigue es la máquina analítica de Charles Babbage. En el siglo XIX, Babbage diseñó la máquina analítica, considerada como el precursor de las computadoras modernas. Esta máquina teórica podía realizar cálculos complejos y tenía componentes como unidad de control, una unidad de memoria, la cual no tenía la máquina anterior, y una unidad aritmética, es decir, se podían hacer varias funciones. La máquina de Charles Babbage se utilizaba con tarjetas perforadoras, las cuales se utilizarían para, en el futuro, las computadoras aún más grandes. Estas tarjetas perforadoras ingresaban instrucciones y datos a través de un código de programación un poco primitivo y no tan complejo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrollarían las tabuladoras electromecánicas, como las máquinas de Hollerith. Estas máquinas se utilizaban para procesar y tabular datos, especialmente en aplicaciones de ascenso y descenso y estadísticas. Estas también seguirían lo mismo que las tarjetas perforadoras, pero como ya dije, estas son electromecánicas, es decir, que por fin se utilizaba parte de lo que sería la electricidad para poder dar funcionamiento a los computadores. Lo interesante es que estas fueron desarrolladas por la empresa Tabulating Machine Company, que luego se convertiría en IBM. Ese mismo siglo XX se creó y desarrolló ENIAC. Se construyó ENIAC, Electronic Numeric Integration and Computer, considerado como el primer ordenador eléctrico de propósito general, no solo mecánico, sino full eléctrico. Era una máquina enorme y ocupaba una sala entera, pero introdujo conceptos clave como la programación electrónica y el uso de válvulas de vacío, ya dejando por parte las tarjetas. Un dato interesante es que el ENIAC fue una de esas computadoras las cuales se utilizaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es que la computadora del ENIAC, la gigante, estaba operada por puras mujeres. La mayoría eran solo mujeres, ya que estaban en plena Segunda Guerra Mundial en ese tiempo y los hombres estaban en el campo de guerra, mientras que las mujeres tenían que ocuparse de las operaciones de la computadora y de todo ese tipo de trabajos. Luego salió en 1951, unos años después, se comercializó la UNIVAC, Universal Automatic Computer. Una de las primeras computadoras comerciales disponibles, fue utilizada para aplicaciones científicas y comerciales y marcó el inicio de la era de las computadoras comerciales. Y ahora surgió la compañía que ya les dije anteriormente y la mencioné, el cual es IBM, y la era de los mainframes.
En la década de 1950, IBM se convirtió en un líder en la fabricación de grandes computadoras, conocidas como las mainframe. Estos sistemas eran utilizados por grandes organizaciones y gobiernos por el procesamiento de datos masivo. Eran demasiado buenas y efectivas para ese tiempo. Tenían mucho almacenamiento y podían calcular datos enormes y sistemas lógicos. En la década de 1950 se desarrollaron los transistores como una alternativa más pequeña y rápida y confiable a las válvulas de vacío. Esto vino a la mano de las IBM. Posteriormente, en la década de 1960, los circuitos integrados permitieron la fabricación de múltiples componentes electrónicos en un solo chip, lo que impulsó a la miniaturización y que las computadoras, en vez de ser enormes, gordas o grandes, pasaron a ser pequeñas y como las conocemos hoy en día. Después de eso, en 1970 se introdujeron los microprocesadores, que son los procesadores que conocemos hoy en día, que combinaban múltiples funciones de una computadora en un solo chip. Esto llevó al desarrollo de las computadoras personales o PC y marcó un hito importante en la accesibilidad de la computación para el público general y no solamente para las compañías o el gobierno. Eso llegamos a lo que hoy en día conocemos como las computadoras normales. Pasaron claramente las generaciones de las computadoras que tenían RAM DDR1, DDR2, DDR3, 1 GB de video, 528 MB y fueron evolucionando hasta lo que nosotros hoy en día conocemos como las computadoras estándar o las que utilizamos en el día a día. Vamos a ver un repaso entre los tipos de computadores. Me imagino que ustedes ya conocen las laptops por las canaimas. Esta maneja una estructura parecida con el computador convencional y son más pequeñas, más miniaturizadas y no tienen normalmente tarjeta de video. Normalmente la laptop tiene una tarjeta de video integrada que viene ya fabricada y no se puede cambiar. Las grandes diferencias entre una laptop y una computadora, que no es modificable. La computadora es modificable y se le puede cambiar la RAM, se le puede cambiar la tarjeta de video, se puede modificar a tu gusto y se puede ir evolucionando. Es decir, si tiene una tarjeta madre que aguanta componentes más sofisticados, más nuevos, claramente podéis cambiar tus componentes por unos más nuevos y que tal vez sean más eficientes. También tenemos la computadora todo en uno, las cuales tienen todo lo que dijimos anteriormente: RAM, procesador, tarjeta de video, dentro de lo que sería el monitor. Estas computadoras son especialmente pequeñas, ya que solamente necesitas el monitor, el cual tiene ya todos los componentes dentro, un teclado y un ratón. Lo malo es que normalmente estas computadoras suelen tener muchos fallos y tampoco son modificables. O gabinetes. Los formatos de cajas de la PC varían. Tenemos la Mini y TX, las cuales son muy pequeñas. Normalmente hoy en día solamente se utilizan para hacer computadoras gamer o computadoras pequeñas portátiles, pero que rindan y que tengan demasiado, ¿cómo decir?, la potencia. Están las micro ATX, que son regularmente pequeñas, pero tienen regularmente pequeñas o medianas. Y tenemos la ATX, la cual es la más grande y la que normalmente se usa. La micro ATX podemos asimilarlas por las computadoras Dell, las cuales son iguales. Todas las computadoras Dell, la mayoría son micro ATX. Mientras tanto que las ATX podemos decirles como las computadoras estándar o como las que normalmente todos usamos. Ahora se preguntarán, ¿qué es todo esto de que nos estás diciendo, profesor, de disco duro, tarjeta madre, tarjeta de video, RAM? No entiendo, ¿qué es eso? Y ya lo he estado mencionando mucho, así que tengo que explicarlo. El disco duro es donde se guarda la información a largo plazo, como archivos, programas. Es un armario grande donde se almacena todos los datos de la computadora. Y tenemos el BIOS. El BIOS es, digamos, que el hermano menor del disco duro, pero es muy importante en la computadora, ya que esta guarda
la información a corto plazo, la caché temporal de la computadora, la hora, dónde estamos, algunas informaciones residuales que necesita igualmente la computadora para funcionar y para el arranque. También las configuraciones de la RAM, del procesador, de cómo va a ir todo. Es como un pequeño cerebro dentro de la tarjeta madre. Ahora tenemos la tarjeta madre. Es la espina dorsal de la computadora. Conecta todos los componentes y les permite comunicarse entre sí. También contiene el BIOS, que es un software especial que se encarga de iniciar la computadora cuando lo enciendes. También hace ese sistema. Es decir, que si no tendríamos BIOS dentro de lo que sería la tarjeta madre, no pudiéramos ni siquiera encender la computadora. Y tal vez si la encendiéramos sin el BIOS daría muchísimos problemas. Luego tenemos la tarjeta de sonido, la cual normalmente viene siempre con la tarjeta madre, pero hay computadoras en donde podemos integrar una tarjeta de sonido aparte para poder hacer trabajos con sonido o contenido multimedia. Para aquellos que son músicos o personas que hacen trabajos que tengan que ver con el sonido y la música. Y tenemos la fuente de poder, la cual se ocupa de dar energía a todo el computador y a todos los componentes de este. La tarjeta madre se encarga del procesamiento de datos y de todo lo que por decir, el disco duro almacena los datos, pero para que esos datos sean procesados se necesita un procesador. Para que nosotros, por ejemplo, podamos cargar una pantalla de Google, necesitamos que los datos se procesen, que agarre el procesador del disco duro la información, lo procese y lo transmita a la pantalla. Algunos procesadores tienen video integrado, el cual les ayuda en esto, pero también tenemos las tarjetas de video aparte, las cuales ayudan en el procesamiento de cosas gráficas, como por ejemplo cuando vemos un video, una película, la tarjeta de video ayuda a procesar todos los frames o FPS, frames por segundo, que nosotros veremos en la computadora. Tenemos la memoria RAM, es como la memoria de la computadora. Almacena temporalmente la información igual que el BIOS, pero esta no almacena como tal caché. Ella almacena la información para luego usarla y los programas en el CPU, que la CPU necesita para trabajar. Piensa en ella como una pizarra donde la CPU escribe y lee información rápidamente. Dependiendo de la velocidad de la RAM, también es la velocidad de la computadora. Igualmente el procesador, la tarjeta de video y la memoria RAM. Estos tres componentes se encargan de lo que sería la velocidad y la potencia de lo que sería nuestro computador. Los discos duros. Hoy en día hay una novedad que es el disco duro SSD o disco duro sólido, los cuales no utilizan un disco para funcionar. Simplemente es una tarjeta de chips, los cuales funcionan como disco duro y son aún más rápidos que los discos duros normales o disco duro sólido. Tenemos la tarjeta de video y los procesadores, los cuales tenemos de varios tamaños y marcas. Normalmente las marcas y calidad son Nvidia y AMD. Y por parte del procesador sería Intel y AMD. Otra novedad que les quiero hablar hoy en día a ustedes estudiantes, es la refrigeración líquida, la cual viene de dos maneras, la Only One y la modificable o la modificada. Vamos a empezar por la modificada, que es esa que vemos con un montón de tubos, colores. Esa normalmente es la más cara de todas, ya que la modificada tiene mejor rendimiento que en la Only One y puede ir por toda la computadora, tarjeta de video, pasar por el CPU, GPU, procesador, que normalmente la refrigeración líquida está creada para el procesador, pero esta se puede extender por toda la computadora, la modificada. Y tenemos que la Only One, que es la más común del mercado y la que menos cuesta. Aunque es algo, digamos que nuevo, hoy en día es fácil de conseguir. La cuestión es que normalmente nosotros aquí en el país, en Venezuela, no lo utilizamos mucho, ya que las computadoras de acá no son tan potentes o no necesitan una refrigeración líquida para dar su máximo rendimiento. Estas son para computadoras o que sean demasiado potentes, que tengan demasiados gigas de video. Estamos hablando de
tal vez 8 GB para arriba de video, tal vez sea que se utilizaría este tipo de refrigeraciones o procesadores Ryzen como el Ryzen 7 de arriba. Esta refrigeración agarra el calor y lo disipa el procesador a través del líquido en un ciclo donde agarra el calor, lo disipa, luego viene otro líquido, el mismo líquido que se calentó se enfría, vuelve al procesador a donde está la tapa o lo que nosotros vemos ahí donde se conecta con el procesador, y enfría el procesador agarrando otra vez el calor y haciendo el mismo ciclo una y otra vez, haciendo que el procesador nunca esté caliente. Normalmente esta tecnología se utiliza para el overclocking, que es el agarrar un procesador o tarjeta de video y llevarlos al máximo, exprimirlos hasta que bueno, pase lo inevitable, que chorree humo o se dañe. Claramente va a dar un rendimiento mayor, pero va a dañar más rápido el componente. Bueno, y se preguntará qué significa DDR o DDR3, DDR4, todo eso. DDR significa Double Date Rate, lo cual es doble velocidad de datos. Hay DDR de 3, 2, 4, DDR3, DDR2, DDR4, DDR5, y eso es lo que equivale a la velocidad. Y no solamente estamos hablando de lo que sería la RAM, sino la tarjeta de video. La tarjeta de video que yo tengo aquí es una tarjeta de video de 1 GB de video DDR3. En la clase de hoy vimos muchas cosas. Las computadoras surgieron para hacer cálculos más rápidos y han evolucionado de máquinas grandes, ordenadores, a ordenadores personales más pequeños, los cuales son los que nosotros hoy en día usamos. La arquitectura de las computadoras se refiere al diseño interno de una computadora, incluyendo la CPU, la memoria RAM y los dispositivos de entrada y salida, los periféricos. Recuerden que no solamente tenemos lo que sería el GPU, CPU, RAM, todo lo que está dentro de la computadora, del case. También tenemos los periféricos, los cuales son mouse, teclado, pantalla. Y bueno, si están utilizando audífonos, micrófonos, también cuenta como periféricos. Todo lo que se conecta a la computadora es un periférico. Entrada y salida en una PC. La CPU ejecuta instrucciones, la memoria guarda datos y los dispositivos de entrada y salida permiten interactuar con la computadora, los cuales son el mouse, el teclado y el monitor, porque si no, bueno, con mouse y teclado y sin monitor no podemos ver los gráficos, no podemos ver lo que está pasando, el video. Y bueno, ahora estudiantes, les tengo algunas preguntas, las cuales responderán en los comentarios. ¿Qué máquina gigante fue una de las primeras computadoras electrónicas que vimos en esta clase? ¿Qué significan las siglas DDR? ¿Qué componentes y especificaciones tiene tu PC? La última es que ustedes me van a decir qué tipo de PC tienen. Con todo lo visto en esta clase, más o menos pueden decirme. No, profesor, tengo una tarjeta, pueden averiguar primero el CPU. CPU es la tarjeta madre, el modelo de tarjeta madre, tarjeta de video, RAM y procesador. Si quieren no me dicen la fuente de poder, pero lo que sería el procesador, tarjeta de video, RAM y CPU, sí. Bueno, esas son las preguntas que ustedes responderán en los comentarios y espero sus respuestas. Muchas gracias por su atención, estudiantes. En toda esta clase espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y por su dedicación a la clase. Sé que después de esta clase van a poder, aunque sea, identificar y poder reconocer cuál es la RAM, cuál es el procesador, cuál es la fuente de poder, cuáles son los fan coolers, cuál es la diferencia entre un disco duro normal, un disco duro sólido, qué es el software, qué es el hardware y cómo evoluciona la computación hasta cómo la tenemos hoy en día. Espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias por su atención. Los veo en la siguiente clase, estudiantes.